Vamos a estar en el Salmo 25, pero antes de adentrarnos en el Salmo 25, quisiera preguntarle, ¿quiénes de ustedes quisieran saber el secreto de la voluntad de Dios? Bueno, para eso van a tener que regresar otro día, porque el secreto de la voluntad de Dios es que no hay secreto. Está claramente revelado en su palabra. Y vamos a ver en el Salmo 25 prerequisitos para discernir la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es un tema importante para nuestras vidas. Como cristianos deseamos estar en la voluntad de Dios. De hecho, David Livingstone, que fue un misionero escocés, hablando acerca de la voluntad de Dios, él decía: prefiero estar en el corazón de África haciendo la voluntad de Dios que reinando en el trono de Inglaterra fuera de la voluntad de Dios. Él prefería estar en el lugar más difícil dentro de la voluntad de Dios que estar en el lugar más cómodo fuera de la voluntad de Dios. Y el Salmo 25 nos enseña a nosotros acerca de este tema. El contexto del Salmo 25 es un salmo de David. En realidad no sabemos los detalles. Lo que sí podemos ver en el Salmo 25, que es un tiempo en la vida de David de mucho dolor. Un tiempo donde él necesita la dirección de Dios. En los versículos 2 y 3 vemos que David está siendo acechado por enemigos. Él dice: Dios mío, en ti confío, no sea yo avergonzado, que no se regocijen sobre mí mis enemigos. Sean avergonzados los que sin causa se rebelan. Vemos también que es un tiempo donde él está sin poder salirse de esta circunstancia. En el versículo 15, él dice: de continuo están mis ojos hacia el Señor, porque Él sacará mis pies de la red. Estaba enredado en una situación de la cual no se podía salir. Estaba aislado y sin apoyo. Versículo 16, dice: porque estoy solitario y afligido. Versículo 17 dice que está desanimado y angustiado. Las angustias de mi corazón han aumentado. Sácame de mis congojas. Y el versículo 19 nos enseña de que él está siendo odiado por sus perseguidores. Dice: mira mis enemigos que son muchos y con odio violento me detestan. Él necesita con urgencia la dirección del Señor. Necesita con urgencia que el Señor le guíe. Y la pregunta es: ¿Dios guía al creyente? ¿Se puede saber la voluntad de Dios para uno? Vamos a responder esas preguntas. Este salmo en particular está estructurado de una forma bien interesante. Usa una estructura literaria para enseñarnos qué paso viene después del siguiente paso. Si estudian gramática, se encuentran con uno de esos géneros que es acróstico, y el acróstico lo que hace es que para cada verso usa la primera letra del alfabeto y así sucesivamente. Si ve el capítulo 25 tiene 22 versículos. El alfabeto hebreo tiene 22 letras. Significa que cada versículo comienza con una letra del alfabeto hebreo y está estructurado de esa forma para ayudar a memorizar y ayudar a recordar qué viene después del paso que yo he tomado. Está escrito de esa manera para ayudarnos. Fíjense que en el versículo 4 él le pide al Señor, le ruega al Señor, le ora al Señor: Señor, muéstrame tus caminos y enséñame tus sendas. Versículo 5 nuevamente dice: guíame en tu verdad y enséñame. Dios tiene sus caminos y el hombre tiene sus caminos, y ambos son muy diferentes. Los caminos de Dios y los caminos del hombre son diferentes. Por lo tanto, cuando una persona llega a conocer a Dios, cuando una persona es perdonado de sus pecados, es salvado, cuando una persona es cubierto con la justicia de Cristo, su relación con Dios ha sido restaurada, esa persona ahora comienza un nuevo camino y necesita aprender a vivir en los caminos de Dios.
Este es un tema que nos concierne a todos nosotros. Y es uno de esos temas que deberíamos estar prestando mucha atención. Por eso encontramos dos voces en este Salmo 25. La primera voz está preguntando: ¿me enseñarás tus caminos? ¿Me guiarás por tus sendas? ¿Me mostrarás tu voluntad? Y la segunda voz es como la voz del maestro que le va a enseñar. La primera voz la encontramos en los versículos del 1 al 7, y es esa petición que acabamos de leer en los versículos 4 y versículos 5. Señor, enséñame tus caminos, muéstrame, guíame. Ahora, la segunda voz aparece en los versículos del 8 al 10, y vemos la afirmación que dice: bueno y recto es el Señor, por tanto, Él muestra a los pecadores el camino. Vemos la respuesta. Señor, ¿lo harás? ¿Lo harás? Sí. Hay una afirmación. Versículo 11 encontramos nuevamente la primera voz: oh Señor, por amor de tu nombre, perdona mi iniquidad porque es grande. Y la segunda voz aparece en los versículos del 12 al 14, donde Él dice: Él le instruirá en el camino que debe escoger. Y por último, versículos del 15 al 21, vemos la primera voz. Casi como que se repite lo que David está hablando al principio del Salmo 25, lo va a repetir al final del Salmo 25, donde él habla una vez más acerca de sus enemigos y lo que está tomando lugar. Y guarda mi alma y líbrame, y no sea yo avergonzado, porque en ti me refugio, oh Señor, en ti espero. Y si está tomando nota, vamos a ver 4 prerequisitos para discernir la voluntad de Dios. Esto es cuando tú vas a pintar en la casa. Antes de poner la primera capa de pintura, tienes que poner lo que le llaman el primer. Esa primera capa que va a permitir que la pintura pueda absorber bien y pueda agarrar y no caerse y durar mucho tiempo. Bueno, vamos a ver, hay 4 prerequisitos para conocer la voluntad de Dios. Y lo primero que quiero que veamos es que la humildad es una de ellas. La humildad. Miren el versículo 9. Dice que dirige a los humildes en la justicia y enseña, y repite nuevamente, a los humildes su camino. Cuando hablamos de la voluntad de Dios, normalmente lo que queremos es pasos a seguir, ¿verdad? Dame los pasos, Dios. ¿Cuáles son las cosas que yo tengo que hacer? Pero cuando hablamos de la voluntad de Dios, el énfasis no es tanto en el qué, sino en el quién. No es tanto en cómo es que Dios guía, sino más bien a quién Dios guía. Y Dios guía al humilde. Dios guía a aquellos que son pobres en espíritu. La humildad está presente en todos aquellos que Dios guía, porque la humildad está presente en todos aquellos que ellos son salvos. Dios no guía a todos los seres humanos, Dios guía a aquellos que son de su pueblo, aquellos que son humildes, aquellos que Mateo 5:3 los describe como los bienaventurados, los pobres en espíritu, pues de ellos, los pobres en espíritu, los humildes en espíritu, de ellos es el reino de los cielos. ¿Quiénes son los humildes? Aquellos que Dios guía. ¿Quiénes son aquellos que Dios guía? Aquellos que han reconocido que sin tener nada han recibido todo. Aquellos que se han presentado delante de Dios en una bancarrota espiritual. Aquellos que no se han acercado a Dios pretendiendo, sino buscando misericordia. El humilde reconoce que ha recibido perdón, no porque lo merece, sino porque Dios es perdonador. El humilde reconoce que ahora tiene comunión con Dios, no porque Él se lo merece, sino porque a través de la sangre de Cristo ha sido reconciliado. El humilde reconoce que ahora tiene vida eterna, no porque se la ha ganado, sino porque el Dios se la ha otorgado. Y note que en Mateo 5:3 dice que de ellos es el reino de los cielos, es sinónimo de salvación. ¿Quiénes son aquellos que son ciudadanos del reino de los cielos, que poseen salvación? Aquellos que primeramente han reconocido, se han acercado a Dios
diciendo, Señor, yo no aporto nada para mi salvación. Señor, yo no he hecho nada para merecerlo. Tú has, en tu misericordia, escogido a esta persona pecadora que merece tu ira, que merece tu castigo, desde antes de la fundación del mundo para que un día experimentara salvación. La humildad es necesaria para discernir la voluntad de Dios. Porque son los humildes los que se acercan a Dios, no demandando, Señor, haz esto, sino que le ruegan a Dios por dirección sabiendo que Dios es su Señor, que Dios es la máxima autoridad, que Dios es quien determina cómo vivimos y para qué vivimos. Hoy estábamos dando la clase de membresía en nuestra iglesia para aquellos que aspiran a ser miembros de nuestra iglesia y hablábamos sobre la prioridad de la iglesia, la misión de la iglesia, para qué existe la iglesia, por qué hemos sido creados y salvados, y es para la gloria de Dios. Existimos por Él y para Él. Tenemos un tiro al blanco y una sola meta, y esa es la gloria de Dios. Y la persona que es humilde es aquella persona que ha experimentado salvación, que reconoce que su vida no es de Él, sino le pertenece al Señor. La humildad es la disposición de someterme a la voluntad de Dios cualquiera que sea. ¿Por qué? Porque tú sabes que Él es el Señor, que Él es tu Salvador, que tu vida le pertenece y que todos sus caminos son buenos y rectos y justos. El humilde es alguien que confía en la voluntad de Dios. Note los versículos 1 y la mitad del versículo 2. El versículo 1 dice, a ti, oh Señor, elevo mi alma. Dios mío, en ti confío. El humilde confía en Dios. Ahora, confiar es una decisión que tú tienes que tomar. No es un sentimiento. Como tomaste la decisión de levantarte hoy de la cama para poder llegar a la iglesia, ¿verdad? Tomaste esa decisión. Vemos que David dice, yo confío en ti. Ahora, David, si fuéramos a darle color a este versículo, luce como si David en medio de lo que está sucediendo se apartara, se sienta, va a las revoluciones. Tal vez suspiró y escribió esto. Y dice, a ti, oh Señor, elevo mi alma. Dios mío, en ti confío. Y es interesante que él se refiere a Dios usando dos términos diferentes, lo que conocemos como Jehová o Yahvé o Señor, todo en mayúscula, y Elohim, ¿verdad? Que es la palabra aquí Dios con la letra D mayúscula. Uno habla acerca de Dios como creador supremo, aquel que está por encima de todas las cosas, y el otro habla de relación, el Dios de pacto. Así que David está elevando su alma, no solamente aquel que es Dios sobre todas las cosas, sino aquel que es su Dios, aquel que ha escogido salvarle y amarle y ser su Dios para siempre, con esa confianza, acercándose a su Dios. Cuando pensamos en la voluntad de Dios, y por eso les decía al principio, ¿cuántos de ustedes quieren conocer el secreto de la voluntad de Dios? Y pensamos que es como un enigma y hay que tratar de encontrarla y vamos a sumar el versículo 1 con el versículo 3 y entonces el número del versículo ese me va a dar y complicamos la voluntad de Dios. Dios no está en los cielos tratando de esconder su voluntad, Él la ha revelado ya aquí en su palabra para los suyos, claramente. Y eso se va a hacer evidente en la vida del creyente porque tiene una relación con su Dios. Dios no nos trata a nosotros conforme a nuestro rendimiento. Bueno, yo te voy a decir la voluntad mía para ti si esta semana te portas. Vemos la voluntad de Dios claramente para los suyos, aquellos que han recibido misericordia porque han reconocido que son pobres en espíritu, humildes de condición. Y a esas personas, esos son los que Dios guía. Y dice ahora David, no sea yo avergonzado, versículo 2,
que no se regocijen sobre mí mis enemigos. Ahora, ¿por qué David está hablando de esa forma? Bueno, porque David está en una situación, está pidiendo la dirección de Dios y al mismo tiempo está diciendo todos aquellos que confían en la voluntad de Dios jamás serán avergonzados. Él no tiene la mirada puesta en el presente, él está mirando hacia la eternidad. De aquí a 100 años, ¿qué va a ser lo más importante? Si confiamos en Cristo o no, ¿verdad? Eso es lo que va a contar, eso es lo que decide la eternidad. Si hemos confiado en Jesús como Señor y Salvador, si hemos confiado en el Dios de la Biblia, en Jehová, en el Señor. Y David está diciendo, todos aquellos que confían en Él, todos aquellos que han confiado en Él para salvación, jamás serán avergonzados. Miren el versículo 3. Dice, ciertamente, ninguno de los que esperan en ti será avergonzado. Digamos eso en voz alta todos. Ciertamente, ninguno de los que esperan en ti serán avergonzados. Vamos a decirlo otra vez más. Ciertamente, ninguno de los que esperan en ti serán avergonzados. Y se han aprendido un versículo de memoria sin darse cuenta, ¿ves? Esto es lo que Pablo más adelante en Romanos capítulo 10, él decía en cuanto a la salvación, que con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Pero interesante lo que viene después, que describe a aquellos que han confiado en Dios, que han creído en Dios, que han confesado a Cristo como Señor y Salvador. Romanos continúa diciendo en el siguiente versículo, pues la Escritura dice, como ponle el cuño. La palabra afirma seguridad. Todo el que cree en Él no será avergonzado. Esa es una promesa de Dios. Fuiste fiel a tu esposa, obedecías la Biblia y mira, no valió para nada. Eso es lo que te dice el mundo, ¿verdad? Eso no sucederá. Todo aquel que confía en Él jamás será avergonzado. ¿Por qué? Porque Él promete cumplir su palabra. Jeremías 1:12 dice, yo velo sobre mi palabra para cumplirla. El Señor vela sobre su palabra para que su palabra sea cumplida. Jesús decía, el cielo y la tierra pasará, mi palabra se va a cumplir. Hay muchas cosas en este mundo que a lo mejor suceden, o a lo mejor no, pero todo lo que dice la Biblia se va a cumplir. Y Él hace la petición en el versículo 4, Señor, muéstrame tus caminos, enséñame tus sendas, guíame en tu verdad. Pero noten que no hace esa petición basada en lo que él ha hecho o basado en que Él es rey o las batallas que ha ganado, sino que la petición de David tiene como fundamento que Dios es misericordioso. Dice, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti espero todo el día. Acuérdate, trae memoria, oh Señor, no de mis rendimiento, no de mi pecado, sino de tu compasión y de tus misericordias, que son eternas. ¿Cómo podemos discernir la voluntad de Dios? Bueno, el primer requisito es humildad. Humildad. Yo sé que no merezco que me muestres tus caminos, que me guíes, que me enseñes tu voluntad. Pero yo sé que tú lo vas a hacer no por mi rendimiento, sino porque tú eres misericordioso, por tu carácter. Y los atributos de Dios no solamente nos enseñan cómo es Dios, sino también cómo Él actúa. Y Él es un Dios misericordioso. Yo pensando en esta semana sobre esta realidad,
yo decía, es impresionante cómo Dios trata con sus hijos. Y una de las características de los hijos de Dios es que no dejan de asombrarse de la misericordia de Dios. No importa cuántos años tú lleves caminando con el Señor, si son 20 años o son 5 meses, no pierde el peso de la misericordia de Dios en tu vida, la realidad de lo que Dios ha hecho por nosotros. Y el humilde procura la misericordia de Dios. ¿Cómo luce la humildad? En esa confianza, en arrepentimiento y fe. Lo vemos que es el Dios de su salvación. El versículo 5 dice, tú eres el Dios de mi salvación. Así que para ser guiado por Dios primero necesitas ser salvo. Dios guía a los humildes, no tanto el qué, sino a quién. ¿A quién Dios guía? Al humilde. Aquellos que se han acercado a Dios para recibir perdón y vida eterna, en arrepentimiento y en fe en que Dios es galardonador de aquellos que creen que Él existe y se acercan a Él. Él es remunerador de aquellos que se acercan a Él. Dios recompensa con salvación por gracia a través de la fe. Ahora miren el versículo 7 y 8. Dice, no te acuerdes de los pecados de mi juventud, ni de mis transgresiones. Aquí David está hablando no solamente de todos los pecados, él está reconociendo que es pecador. De hecho, es la primera vez en los Salmos que se le llama al pecado pecado, con esa palabra. Pero también habla acerca del pecado como transgresiones. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, las transgresiones son aquellas cosas que tú haces conscientemente que están mal y así todo decides hacerlas. Transgredes la ley de Dios conscientemente. Pecamos a veces inconscientemente y conscientemente. Voluntariamente e involuntariamente. Y David está aquí resaltando la realidad de su pecado y le dice, no te acuerdes, si es por mis pecados, si son por mis transgresiones, tú no me guiarías. Yo no pudiera caminar en tu voluntad. Más bien dice, acuérdate de mí, dice, conforme a tu misericordia, por tu bondad, oh Señor. A pesar de que he pecado, y he pecado conscientemente, David dice, tú me has mostrado bondad y misericordia. El Salmo 149 dice que hermosará a los humildes con salvación. ¿A quiénes Dios viste con salvación, con justicia? A los humildes. ¿Quiénes son los humildes? Los que se acercan a Dios reconociendo de que, Señor, yo no merezco tu perdón, pero estoy apelando a tu misericordia, a tu gracia, a la obra de Cristo en la cruz a favor de pecadores, para salvación y perdón de pecados. Mi gran amigo Gerson Morey, que pastorea en Broward, hablando de la humildad, él escribió un libro que regalamos el año pasado en la conferencia titulado La Humildad. Si no lo ha leído, léalo, tiene 98 páginas, bien pequeñito, el libro excelente. Y él dice en su libro La Humildad que el humilde es alguien que una vez estaba en la desagradable, escuche bien, en la desagradable condición de pecador perdido. Ahora ha sido ornamentado con perdón de pecados y vida eterna. La ruina ha sido cambiada por dicha y la pobreza en riqueza, la deshonra en belleza. Eso lo ha hecho el Salvador. Aquellos que humildemente, humillados, no hay salvación si no hay arrepentimiento. Si te acercas con orgullo delante de Dios, si tú te crees que Dios tiene que salvarte a ti porque tú eres fulano de tal, haces esto y aquello, y conoces esto y aquello, la salvación es por gracia. Es por gracia, no la merecemos. Pero Él la otorga a aquellos que humillados se acercan a Él para perdón. El versículo 7, los comentaristas se refieren a este versículo como el punto clave
en la actitud de David. ¿Por qué? Porque el punto del versículo 7 es que el enfoque en el espejo no son las otras personas, sino soy yo. Dios, no te ruego que trates conmigo basado en tal cosa, sino que trates conmigo primero, mi pecado, mi actitud, mi corazón. Y esa es la actitud de los humildes, aquellos que son guiados por Dios, aquellos que son enseñados por Dios. Están enfocados primeramente en sus pecados, en su santificación. ¿Y por qué Dios hace esto? Bueno, el versículo 7 dice, por tu bondad, oh Señor. Y las traducciones en español, tristemente, no hacen aquí el mejor trabajo. Las de inglés hacen un mejor trabajo. En inglés dice, for the sake of your goodness. ¿Qué significa eso? David está diciendo aquí, Señor, no te acuerdes de los pecados de mi juventud, ni de mis transgresiones. Acuérdate de mí conforme a tu misericordia, porque tu honor y gloria están en juego. El enfoque de David es la gloria de Dios. Primer requisito para discernir la voluntad de Dios, humildad. Ahora, la humildad viene acompañada de obediencia. Así que no es solo reconocer la condición de uno, sino que el que realmente es humilde ahora se acerca a Dios, ahora se acerca en obediencia a Dios. Tendemos a hablar de la fe, de ser cristianos como algo que creemos, algo que estamos de acuerdo, algo sobre lo cual descansamos. Y es cierto, creemos en su palabra, creemos en el mensaje del Evangelio, descansamos en su obra redentora. Sin embargo, es interesante ver que a los primeros cristianos se les conocía como aquellos del camino. Si estudia el libro de los Hechos, en Hechos capítulo 19 y en Hechos capítulo 24 se describe a los seguidores de Jesús como los del camino. ¿Y qué fue lo que Jesús le dijo a sus discípulos? Sígueme, sígueme, sígueme a mí. Así que la fe que salva es una fe que obedece. Y es lo segundo que vemos aquí en el versículo 10. Así que el segundo prerequisito para discernir la voluntad de Dios es obediencia. Miren el versículo 10. Todas las sendas del Señor son misericordia y verdad para aquellos que guardan su pacto y sus testimonios. ¿Somos salvos por gracia? Absolutamente. Pero la gracia que me salva no me paraliza. La gracia que me salva me empodera para obedecer. Dice Juan 14:15, si me amáis, y de guardar sus mandamientos no es que lo guardas en la gaveta de la casa. Estamos hablando de obediencia. Estamos hablando de que tú ahora respondes a lo que dice la palabra en fe, con la actitud de alguien que ha confiado en Él. La gracia no es antónima a esfuerzo, iglesia. A veces pensamos que esforzarnos es legalismo. No, es obediencia. Nos esforzamos por agradar al Señor, no para ser salvos, sino porque ya somos salvos. Porque hemos experimentado su amor. Lo hacemos porque tenemos una nueva naturaleza, nuevos deseos, no porque me están empujando a hacerlo, sino porque Él es aquel que me ha perdonado, me ha dado su justicia y ahora es mi Dios. Somos salvados por gracia para poder obedecer a Dios. Si tú no has experimentado, si tú no has recibido gracia salvadora, tengo una noticia para ti. Tú no puedes obedecer a Dios. Tú no quieres obedecer a Dios. Pero todos aquellos que han recibido gracia salvadora, ahora han sido habilitados para poder obedecer a Dios. Juan 14:21, que más adelante lo vamos a estudiar, Dios mediante,
a principio de año, el capítulo 14 de Juan, dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama, dice, será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Habla acerca de una relación. Estamos nosotros obedeciendo a Dios porque hemos sido reconciliados con Dios, porque ahora Dios está en nosotros y nosotros en Él. Jesús dice nuevamente, 3 veces en este capítulo 14 de Juan, Jesús dice, si alguno me ama, no dice guarda mi palabra, dice guardará la seguridad, donde vemos que es un fruto de la salvación. Dice, guardará mi palabra y mi Padre lo amará. Aquel que es salvo es amado por el Padre y él, por amor al Padre, obedece los mandamientos. Y si vendremos a él y haremos con él morada. Dice, el que no me ama. Eso dice, no le den vueltas al asunto. El que no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra que oís no es mía, sino del Padre que me envió. Nuevamente, discernir la voluntad de Dios no es tanto acerca del qué, sino del quién. A quienes Dios guía. Aquellos que son humildes, aquellos que han recibido salvación. Aquellos que han recibido salvación son aquellos que obedecen al Señor. Son aquellos que quieren saber la voluntad de Dios, que quieren estar en sus propósitos. Iglesias, no pierdan el tiempo. Si hay algo que el cristiano tiene que hacer es concentrarse en la voluntad de Dios, claramente en su palabra. No desperdicie su vida. La vida pasa así. De aquí a 100 años, lo más importante va a ser tu relación con Cristo y cómo lo obedeciste a Él. De ahí parte todo. ¿A quiénes Dios guía? Dice aquellos, versículo 10, que guardan tu pacto y sus testimonios. Ahora, la palabra aquí, guardar, obedecer, es interesante porque esta palabra está compuesta por 2 palabras en hebreo. Y una habla acerca de escuchar y la otra habla acerca de debajo. Y la idea es que aquel que obedece, aquel que guarda, es aquel que se posiciona debajo de la voluntad de Dios. Aquel que se someta a la voluntad de Dios. Aquel que está pronto para escuchar, para obedecer lo que Dios dice en su palabra. En la disposición de colocarme bajo la voluntad de Dios. Y hacerlo. La humildad y la obediencia. Disposición y acción. Disposición, dejarnos ahí solo en el deseo, no es suficiente. Hay que actuar. Por eso la verdadera pregunta no es tanto cómo conocer los misterios de la voluntad de Dios, sino qué yo estoy haciendo con su voluntad claramente revelada en las páginas de la Biblia. Y esto es lo que muchos cristianos no quieren oír hoy. ¿Qué estás haciendo con lo que ya sabes? El cristiano a veces quisiera dirigir su vida como tiempo bolita mágica, ¿verdad? ¿Con quién me caso? ¿Qué hago con mi fin de semana? Hay cosas que están claramente reveladas en su palabra. Si no estás obedeciendo lo que está claramente revelado en su palabra, muy difícil vas a poder tener discernimiento para aquellas cosas que solo vas a saber si estás en su palabra. Hubo un predicador británico, F.B. Meyer, del siglo XIX, y se cuenta la historia de que él navegaba de Irlanda hacia las costas de Inglaterra. Y en el barco en el cual él navegaba con otras personas, ese barco estaba navegando en la noche, en la densa oscuridad, en medio de la neblina. Y él estaba preocupado. Y él se le acerca al capitán y le pregunta, ¿cómo tú sabes hacia dónde tú vas?
Y el capitán entonces le dice a F.B. Meyer, lo saca afuera y le dice, ¿tú ves ahí en la costa que hay muchas luces? Dice, sí, yo las veo. ¿Tú ves aquella luz más pronunciada a la izquierda? Sí, yo la veo. Y ahora tú ves aquella luz más a la derecha, más pronunciada, sí, la veo. Y ves una luz en el centro más grande que todas las demás, dice, sí, la veo. Dice, bueno, mantén tu mirada en esas tres luces. Dice que continuaron navegando y la luz a la izquierda empezó a unirse con la luz del centro. Y él dice, ¿tú ves cómo esas dos luces se convirtieron en uno? Sí, lo veo. Ahora mira la otra luz hacia la derecha. Y mientras continuaron navegando, las tres luces se convirtieron en una sola luz. Y el capitán se le acerca y le dice, ahora, ¿tú ves esa luz frente a nosotros? Y F.B. Meyer le dijo, sí, la veo. Dice, ahora navegamos en línea recta. Y así es como que llegamos al puerto. El cristiano tiene la lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, la luz que Dios nos ha dejado para que nosotros, mirando hacia ese puerto, podamos navegar en línea recta. El Salmo 119 nos recuerda de esa realidad. Lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. La palabra de Dios claramente revelada para nosotros. Miren lo que dice el versículo 15. David dice, de continuo mis ojos están ¿en dónde? Hacia el Señor. ¿Y dónde es que vemos a Dios más claramente? En las Escrituras. Dice, de continuo, y la idea aquí es de una gotera continua. Este viernes, mientras miraba las diferentes palabras que se podían usar para describir lo que es una pila, grifo, pluma, llave, hay tantas palabras, pero es esa idea, ¿no? La llave, el grifo que está soltando agua continuamente, y lo que David está diciendo es, de continuo yo tengo mi mirada puesta en ti, oh Señor, mi meta eres tú, mis ojos están puestos en ti. Los ojos no están en mis circunstancias, a veces no son muy buenas, mis ojos no están puestos en otras personas, mis ojos están puestos en el Señor. De continuo están mis ojos hacia el Señor, porque Él sacará mis pies de la red. En el tiempo de antes, hacían un hoyo, un hueco, no muy profundo, y lo camuflajeaban y le ponían una red dentro para que cuando el animal venía o caminando o corriendo y se cayera ahí, se enredara en la red. Y mientras más trataba de salir, más se enredaba. Y David está diciendo, yo estoy en una situación de la cual yo no me puedo sacar, pero tú sí. Por eso mis ojos están puestos en ti. Hay momentos en nuestras vidas donde no sabemos qué hacer. ¿Qué hacer cuando uno no sabe qué hacer? Mantén tus ojos en su palabra. Mantén tus ojos en el Señor. No reinventemos la rueda. Vivamos las cosas claras y prácticas. Este tema de la voluntad de Dios, hay tantos libros escritos hoy en día. ¿Usted quiere saber un dato importante e interesante? El tema de la voluntad de Dios, de discernir la voluntad de Dios, y hay tantos libros de, bueno, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Con quién me caso? ¿Qué carro me compro? ¿Dónde vivo? ¿A qué iglesia voy? Hay muchísimos libros acerca de la voluntad de Dios. Eso es un fenómeno nuevo. Si usted mira la historia de la iglesia más hacia atrás, nadie escribía acerca de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque era un hecho que el cristiano, a medida que cultivaba estas virtudes en su vida, la humildad, la obediencia, la voluntad de Dios era evidente para él.
para el humilde y el que obedece. Su voluntad en las Escrituras se describe a veces como gustar, como probar. Probar para que veamos que el Señor es bueno, ¿verdad? La voluntad de Dios habla del paladar. Y es interesante que se describe de esa forma, especialmente en el mundo en que vivimos hoy, que hay diferentes de cosas en las cuales las personas se hacen expertos en degustar. Por ejemplo, hay expertos en té, ¿verdad? En quesos, en vinos, en aceite. Este año mi esposo y yo fuimos a California y fuimos a uno de esos lugares donde tú vas y te ponen diferentes variedades de aceite y tú puedes probar el aceite, con qué lo combinas y dónde fue sembrado y qué variedad de aceituna, vino y cómo fue prensado. Entonces hay personas que solamente con probarlo te pueden decir todas esas cosas. Y tú dices, ¿cómo es posible que esa persona sepa solamente con probar un poco de aceite de oliva, sabe de qué país viene esa variedad de aceituna y dónde se sembró y qué tiempo fue en qué tiempo fue cosechada y añejada, etcétera, etcétera? Y es porque esa persona ha probado y probado y probado y probado y probado hasta que ha gustado y conocido. Así que la obediencia se desarrolla similarmente al paladar. Mientras más la practicas, más se desarrolla. Hay que comenzar por un paso para dar el segundo. Uno a la vez. Decía Sinclair Ferguson que lo más importante no es tener una Biblia, sino tenerla en el corazón. Mi pregunta es, ¿la tienes? Mi pregunta es un tesoro para tu vida? ¿Es uno de esos medios de gracia que Dios nos ha dado, te ha dado para que puedas conocerle, para que puedas obedecerle, para que te puedas relacionar con Él? Si no tienes una Biblia, pídenos una, te regalamos una Biblia. Lee su palabra, escudriña su palabra, para que puedas conocer su voluntad. Ahora, número 3, y vamos a movernos un poco más rápido. El tercer prerequisito para discerner la voluntad de Dios, ya hablamos de la humildad, hablamos de obediencia y ahora reverencia. Miren los versículos del 12 al 14. ¿Quién es el hombre que teme al Señor? Él le instruirá en el camino que debe escoger. En prosperidad habitará su alma y su descendencia poseerá la tierra. Los secretos del Señor son para los que le temen. Él les dará a conocer su pacto. Y esto es una característica básica de la fe, el temor al Señor. ¿Se recuerdan los dos ladrones que estaban crucificados, uno a la derecha y otro a la izquierda, ahí en el Gólgota con Jesús? Aquel que tuvo fe en Jesús para salvación, ¿qué fue lo que le dijo al otro? ¿Ni siquiera temes a Dios? Esa es la actitud del corazón que busca estar en una buena relación con la fuente. El temor del Señor, cuando hablamos de temor, estamos hablando que es una actitud que buscas de tu corazón de estar en buena relación con la fuente. Y por ejemplo, si tú le temes al dentista, ¿qué es lo que tú haces? Tú te cepillas y tú usas el hilo dental, ¿verdad? Porque cuando llegas ahí al dentista y está la higienista, te va a dar un discurso de por qué no te has cepillado por detrás y por delante y por debajo y no has usado hilo dental. Si tú temes retirarte sin un centavo, tú ahorras, ¿verdad? Bueno, si tú temes a Dios, tú lo obedeces. Y este tema
Desafortunadamente no tenemos el tiempo para mirarlo a profundidad, pero el tema del temor a Dios aparece en las Escrituras de muchas formas. Déjenme darle de una manera ametralladora rápido cómo se nos ordena temer al Señor. Deuteronomio 10:20, este tema del temor a Dios, sí que se nos ordena temer al Señor, dice Deuteronomio 10:20, temerás al Señor tu Dios. También es el principio de la sabiduría. El Salmo 111, versículo 10, dice que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Nos dice que es cuestión de una decisión y no de sentimientos. Proverbios 1:29, porque odiaron el conocimiento y no escogieron el temor del Señor. Escogieron, no te. El temor al Señor es algo que también puedes aprender. Dice Deuteronomio 14:23, para que aprendas a temer siempre al Señor tu Dios. El temor al Señor te enseña a aborrecer el mal. Proverbios 8:13, el temor del Señor es aborrecer el mal. Te guarda de pecar contra Dios. Proverbios 16:6, con el temor del Señor el hombre se aparta del mal. Proverbios 10:27 nos enseña que prolonga tus días. Dice que el temor del Señor multiplica los días. Y por último, trae recompensa. Proverbios 22:4, la recompensa de la humildad y el temor del Señor son la riqueza, el honor y la vida. Algo muy parecido a lo que David dice en el versículo 3, en prosperidad habitará mi alma y su descendencia poseerá la tierra. Así que, ¿quién es el hombre que teme al Señor? Bueno, aquellos que temen al Señor, esos son los que son instruidos en el camino que deben escoger. El temor al Señor es el único temor que nos libera de todos los demás temores. Hay un himno que ustedes conocen que se titula Sublime Gracia. ¿Recuerdan cómo dice? Dice, su gracia me enseñó a temer. Mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. Ya libre soy, Dios me salvó y mis cadenas ya Él rompió. Y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor. Los secretos del Señor son para los que le temen. El temor al Señor es vital para discernir la voluntad de Dios. La humildad, la obediencia y el temor al Señor. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de temor en nuestra cultura, lo que nos viene a nuestra mente es miedo, ¿verdad? Temor a que nos vaya mal, temor a que nos pase algo. Pero el temor al Señor habla más acerca de relación que de un miedo como algo que te va a hacer daño. Está hablando de alguien que conoce a Dios, que está cercano a Dios, que quiere obedecer a Dios. Que no solo lee acerca de Dios, sino que conoce al Dios de la Biblia. Hay una historia muy famosa que se usa mucho para cuando se predica el Salmo 23, y es esa historia donde había un hombre muy elocuente, con una audiencia que le había pedido a la audiencia que cualquier cosa que ellos le pidieran, él podía recitar de una manera increíble. Y en esa audiencia había un predicador. Y ese predicador se levanta y le pide a ese hombre tan elocuente, a ese orador, que recitara el Salmo 23. Una petición un poco extraña para este hombre que ni conocía a Dios ni la audiencia, tampoco era una audiencia cristiana. Pero el hombre se conocía el Salmo 23. Y este hombre tan elocuente empieza a recitar el Salmo 23, que cuando termina, toda la audiencia se pone en pie y empiezan a aplaudir de una manera increíble. Pero
el orador, tratando de hacerle pasar un mal momento a ese predicador, le dice, bueno, ahora recítalo tú. Y este predicador se levanta, un hombre ya mayor con su voz quebrantada, y empieza a recitar el Salmo 23. Y cuando termina, no hay aplausos, nadie está de pie, sino que todos están quebrantados, llorando. Y el hombre elocuente dice, yo conocía el Salmo 23. Este hombre conoce al pastor del Salmo 23. Y cuando hablamos de la voluntad de Dios para nuestras vidas, no se trata tanto del qué, sino del quién. ¿A quiénes el Señor guía? Aquellos que son humildes, que quieren obedecer su palabra, que lo quieren obedecer a Él y que tienen una relación con Él, que temen al Señor. Y por último termino con esto. Paciencia. La palabra más odiada en nuestra cultura. Espera. Paciencia. Y los estoy haciendo esperar, ¿verdad? Miren lo que dice el versículo 5 y el 21, que nos van a servir de referencia. Él dice, guíame en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti espero todo el día. Y ahora el versículo 21 y 22. La integridad y la rectitud me preserven, porque en ti espero. Oh Dios, redime a Israel de todas sus angustias. Como pastor, como pastores, Axis, Roger, Oscar, que está ahora en Virginia, una de las cosas que nosotros a veces tenemos que recordarnos cuando muchas personas vienen a nosotros a pedir consejo, a contarnos una situación, es de resistir la tentación de dar respuestas rápidas. Vivimos en una cultura del sábelo todo. Espérate, déjame decirte qué es lo que tienes que hacer. Dame una respuesta rápida y sencilla. Y ya, todo resuelto, ¿verdad? Y una de las características para discernir la voluntad de Dios es ser paciente. No hay respuestas rápidas. No hay respuestas simples. La vida es compleja, pero Dios guía. Dios nos enseña sus caminos. Dios nos está liderando como el buen pastor, pero necesitamos paciencia. Es muy probable que tú llegaste hoy a la iglesia y la palabra que necesitabas escuchar era esa. Paciente. No es veremos si el Señor guía a su pueblo. No, el Señor guía. La pregunta que vemos aquí es, Señor, ¿tú guiarás? La respuesta divina es sí, al humilde, al obediente, al que reverencia mi nombre y al que espera en mí. Termino con este pensamiento. ¿Dios está más cercano de lo que siento? ¿Por qué? Porque para el creyente Dios está en él. Somos templo del Espíritu Santo. Entonces, Dios está más cercano de lo que siento. Y eso lo digo porque no siempre nosotros, en nuestro estado humano, nos convencemos de la realidad de la presencia de Dios. Entonces, Dios está más cercano de lo que siento y obrando más de lo que veo. Vamos a orar.